Ser católico es tener una fe y una fe además que te impulsa a la imitación de una persona que tuvo una andadura terrenal, pero que tú crees que era Dios, que se encarnó, y en quien encuentras un ejemplo, ¿no? Y en quien te encuentras un ejemplo. Entonces, cuando tú tratas de ser coherente dentro de tus flaquezas y debilidades a las que antes he aludido, intentas ser coherente con esa persona, encuentras que su predicación no tenía solamente que ver en la relación del hombre con Dios, sino que tenía que ver con las realidades naturales. Entonces, tu visión de la economía tiene que ser una visión cristiana, tu visión de la política tiene que ser una visión cristiana. No puedes decir, no, yo es que soy cristiano, pues porque voy a misa, pero luego, oye, mi visión de la economía se adscribe a esta escuela que nada tiene que ver con mi religión, mi visión de la política se adscribe a esta escuela. No, esto es falso, ¿no? Y yo esto siempre es lo que he tratado de trasladar a mis lectores. El programa que hice durante 4 temporadas en Intereconomía, Lágrimas en la lluvia, trataba de mostrar esto, trataba de mostrar que el pensamiento Lágrimas cristiano... en la lluvia, que era un homenaje a Blade Runner, ¿no? Sí, un homenaje a Blade Runner, naturalmente, al soliloquio final del replicante. Pues lo que se trataba de decir es que hay una fe que se concreta en las realidades naturales, se concreta en la economía, y por lo tanto una visión cristiana de la economía no puede fundarse en el lucro, como se funda la economía liberal. Por ejemplo, es algo tan evidente, ¿no? Una economía cristiana, pues, tiene que condenar la usura, algo que también me parece evidente, ¿no? Una economía cristiana tiene que poner en el centro al trabajador, porque el trabajo es la causa eficiente primaria, que diría un escolástico, ¿no? No es un medio para alcanzar un fin, para obtener riqueza, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones yo creo que comprometen a una persona que tenga una fe cristiana, ¿no? Y efectivamente, vamos a ver, lo que ha ocurrido, esto es un proceso largo que yo te diría, porque cuando uno lee las encíclicas de los papas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, León XIII, Pío XI, son muy recias. Cuando uno lee, por ejemplo, el 40º año de Pío XI, las acusaciones que lanza a los estados que se están convirtiendo en esclavos de la economía, vamos, de la acumulación de riqueza, son verdaderamente terribles, ¿no? Pero yo creo que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, probablemente por miedo a la expansión del comunismo, Pío XII empieza a tener un lenguaje de mayor connivencia, digámoslo así, con el capitalismo. Claro. Yo creo que el capitalismo hubiese sido condenado por la Iglesia, no por método de organización de la economía. La Iglesia nunca va a entrar, tampoco hubiera entrado con el comunismo si simplemente hubiera sido una forma de organizar la economía, sino porque el capitalismo tiene una antropología determinada, que bueno, que la estamos viendo, ¿no? Y la Iglesia yo creo que hubiera entrado en la condena del capitalismo como había condenado previamente los totalitarismos, como había condenado el comunismo, etcétera, etcétera. Pero ahí se produce una ruptura, una cierta ruptura, digámoslo así, que además ha politizado cada vez más a la Iglesia, hasta llegar a nuestra época en la que ha ocurrido. Bueno, 30 años de un papa polaco ha contribuido bastante a que... Sí, pero efectivamente, la obsesión anticomunista hace que la Iglesia se entregue a ideologías liberales, ¿no? Y esto ha llevado a cosas verdaderamente delirantes. Ha llegado a que los medios de comunicación de la Iglesia sean propagadores, por ejemplo, de doctrinas neocapitalistas dementes que nada tienen que ver con la visión cristiana de la economía, ¿no? Entonces sí, tú me has definido antes como un conservador católico. Yo soy un católico tradicional. Y en este sentido pienso que efectivamente pues el cristianismo tiene un discurso propio que se tiene que hacer oír frente a las ideologías en boga. Y más concretamente, hombre, frente a la ideología liberal, que ha sido la ideología más condenada por la Iglesia a lo largo de la historia. Nunca ha habido doctrina ideológica más condenada por la Iglesia que el liberalismo. O sea, las condenas al liberalismo son constantes en todos los papas, De alguna manera, Juan Pablo II y Benedicto XVI
son más reticentes a esa condena, pero esa condena la volvemos a encontrar otra vez en el actual Papa, ¿no? O sea, que quiero decir que es una cosa sorprendente que durante un determinado momento, para ser católico había que ser liberal, ¿no? Lo cual me parece un poco sorprendente.